Claro, les dije hacienda pública según el marco de institución, institucional, guatemalteco. Vamos a enfocarnos en temas relacionados directamente a Guatemala, ¿sí? Antiguamente hablando. Lo que tal vez quizá nosotros hablamos hace unos días fue algo de forma general. Ahora la diferencia es que nos vamos a enfocar directamente al estado de Guatemala. Vamos a estudiar entonces algunos tipos de impuestos antiguos, ¿verdad? De los cuales ya más o menos les había hablado un poquito anteriormente. Hicimos mención de algunos también. Pero ahora vamos a estudiar entonces cómo y en qué año fue la época colonial, al menos en Guatemala. Subtítulo, época colonial. Durante este periodo, coma, en Guatemala se aplicó, tilde en la O, en Guatemala se aplicó la Real Hacienda. Coma, que era administrada por el reino español. Parte de la selecta playa. Le dejó un recuerdo a uno de los capitanes, le dicen ya no quiero más problemas. Punto y aparte. Es necesario que tengamos esta pequeña, voy a resumirlo, es mucha la información, pero voy a procurar resumírsela para que no copiemos mucho y expliquemos más, ¿verdad? Punto y aparte, la mayoría de los impuestos, la mayoría de los impuestos impuestos establecidos en América durante la colonia recaía sobre los ladinos, coma, pero para que los aborígenes no dejaran de contribuir, aborígenes, con B, aborígenes, no dejaran de contribuir a los gastos de la colonia, coma, se creó el impuesto llamado tributo. Se creó el impuesto llamado tributo. El impuesto llamado tributo.
coma, que consiste en el pago de 1,5 pesos por persona. De 1,5 pesos por persona. Coma. Coma. Estaban obligados a este tributo todos los individuos de 18 a 50 años. Individuos de 18 a 50 años. A 50 años. Punto y seguido. En 1591, punto y seguido, en 1591, subió este impuesto a 2 pesos por persona, coma, pero cuando había alguna calamidad, coma, pero cuando había alguna calamidad, coma, se podía rebajar los impuestos. Y aún suprimirse. Y aún suprimirse. Coma, siempre con aprobación de la corona. Siempre con aprobación de la corona. Punto y aparte. Existieron, punto y aparte, existieron, coma, además, otras formas de tributación. Coma, como los que se describen a continuación, y les voy a dar un breve resumen de las mismas, ¿no? Como los que se describen a continuación. 2 puntos y aparte, vamos a hacer un listadito, les voy a dar ahí el nombre de los impuestos y vamos a conocer algunos. Primer guión, como se escucha, MITA, M-I-T-A, MITA.
punto y aparte, otro guión. Alcabala, Alcabala con B, no es con V, sino que es con B. Alcabala, punto y aparte, otro guión. Diezmo, aparte, otro guión. Quinto real, punto y aparte, otro guión. La encomienda, la encomienda, punto y aparte, otro guión. El almojarifazgo, así como se escucha, con J. Almoja, A-L-M-O, almojarifazgo, con Z y G al final. Almojarifazgo. Así es, almojarifazgo, con Z. Fasgo, con G al final, le dije. G. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la misma, ¿verdad? Bien, entonces, en Guatemala esto se caracterizó siempre como lo hemos estado comentando últimamente. Antiguamente la sociedad era muy injusta en cuanto al tema de impuestos, porque los más pobres eran los más afectados. Quizá hoy en día las cosas no son tan diferentes a como lo era antes, ¿verdad? Tal vez ahora la diferencia es de que cada quien puede tener libertad de hacer con su vida lo que desee, pero antiguamente no. Antiguamente la gente pobre era esclavizada porque como no tenían armas para defenderse, entonces las obligaban para poder realizar cualquier cosita, ¿verdad? Entonces les obligaban a pagar cierta cantidad de dinero por los trabajitos que hacían. Cuando ellos recibían algún pago, pues acá creo que tenemos información que dice que de entre 18 a 50 años estaban obligados a pagar una cierta cantidad de dinero. Acá habla de 1,5 pesos. Supongo de que antiguamente de esta manera se les conocía a la moneda, ¿verdad? A la moneda de cambio. Dentro de los tributos que acá les estaba yo comentando, tenemos entonces lo que es la mita, alcabala, diezmo, quinto real y las otras últimas dos. La mita es un tributo que dice que ya se usaban desde los señoríos indígenas antes de la conquista y que por mucho tiempo se aplicó en varias regiones de América. En Guatemala, en la época colonial, consistía en que el 4% de los individuos de un lugar era sorteado para trabajar por algún tiempo improrrogable al servicio de un español. Miren cómo era el amita. Esta información se las voy a trasladar, pero mejor prefiero leérselas para que podamos comprender estos aspectos generales. Dice de que en Guatemala, en la época colonial, consistía en que el 4% de los individuos de un lugar, por decirlo así, quizás Santiago Zacatepeques, quizás San Lucas, ¿verdad? Consistía en que el 4% de los individuos de un lugar era sorteado para trabajar por algún tiempo improrrogable. Hagamos de cuenta de que existiesen unas 100 personas, una cantidad de personas, que básicamente serían el 4%, eran empleadas para básicamente trabajar para algún español. Recordemos de que la colonia era bastante fuerte acá en Guatemala, ¿verdad? Y acá las conquistas fueron bastante, sí, el proceso de conquistamiento acá en Guatemala fue muy duro, ¿verdad? Entonces, esta era una de las formas en que quebrantaban básicamente los derechos de las personas en esa época, ¿verdad?
improrrogable, significa de que no iban a trabajar por tiempo indefinido, podrían pasar años y la persona ya envejecía y trabajaba, ¿verdad? Para, para poder entonces de esta manera saldar el pago de sus impuestos. A esto se le conocía como mita, ¿sí? Básicamente esclavización, ¿verdad? Alcabala, dice que término genérico que incluye una serie de impuestos unido a la compra-venta. La alcabala por cédula real, en el año 1566, se pagaba el 2% sobre la venta o trueque de bienes muebles o inmuebles, ¿verdad? Quizá el impuesto alcabala es un poco más justo, porque entonces estamos hablando de que es un pago que se efectúa sobre el 2% de las ventas. Incluso nos está indicando de que se podrían aplicar trueques, entonces sobre los trueques también se aplicaba el 2% del valor. En este caso sobre los bienes que se manejaban en ese entonces. Dice que también se creó la alcabala en Barlovento, impuesto por el derecho a pasar por un puerto, alcabala marítima, impuesto por salida y entrada de las mercaderías a España, constituye lo que hoy se conoce como impuesto de importación y exportación, ¿verdad? Esto ya es tema de legislación fiscal. En cuanto a temas de impuestos específicos acá en Guatemala, tanto de importación como de exportación. Pero el punto es de que entonces el alcabala no solo fue aplicado como un 2% sobre la compra o venta de algún bien, sino que también a la larga se aplicó como un impuesto aduanero. Esto caracterizaba a la alcabala, ¿sí? Diezmo, les voy a leer acá el diezmo. Dice que lo representaba un impuesto en efectivo o en especie. ¿Alguien sabe a qué nos referimos cuando hablamos en especie? ¿Alguien que quiera apoyarnos ahí con esa opinión? ¿Qué es en especie? Ninguno, jóvenes. ¿Pedrito? No le creo. Dice que le representaba un impuesto en efectivo o en especie, es decir, que ellos podían pagar no solo con dinero en específico, sino también podrían pagar, ajá, sí, con algún bien. Podrían ser animales, podría ser quizá incluso verduras o algún alimento que en esa época era bastante fuerte. Recordemos de que la pesca y la ganadería era algo que básicamente eh, caracterizaba a la sociedad de esa época, ¿verdad? Entonces, podrían pagar con bienes o en este caso en efectivo. Entonces, en especies es cuando estamos hablando de que se paga algo con algo significativo, con un valor que también se asemeja al valor del cual a su equivalente en efectivo, ¿sí? Esto es en cuanto al diezmo. Quinto real. Consistió, dice, en un impuesto del cual se entregaba la quinta parte al Estado español de la península del oro, plata y perlas que se recaudaban en la conquista y colonización en América. No estaban exentos de este impuesto ni los conquistadores. Es decir, de que entonces tanto conquistadores como también personas que de alguna manera también siempre estaban en el tema de esclavización, si es que tuviesen alguna mina, quizá este impuesto era más para la gente que se había apropiado de tierras y que de alguna manera las estaba explotando, sacándole sus recursos naturales. Recordemos de que acá en Guatemala fue un país saqueado y perjudicado, ¿verdad? Acá en Guatemala había suficiente oro en esa época, pero los españoles se lo robaron, literalmente, ¿verdad? Una de las formas entonces era a través del cobro del impuesto, ¿verdad? Esto ya era con la gente que ya se había apropiado de algunas tierras acá, porque era un poquito complicado entender de que alguna sociedad maya tuviese alguna facultad como para poder ser dueña de una gran cantidad de tierras y todo el mundo los andaba conquistando en esa época, ¿verdad? Entonces a esto se le contemplaba como el diezmo, ¿verdad? Pero en el quinto real. La encomienda. Dice que la encomienda representaba un tributo para el rey. Consistía en entregar a algunos de los vasallos, o sea, en este caso los comandantes, los soldados que tenían un alto rango en el ejército de esa época español, que se hubieran distinguido en la conquista, dice. No era una donación gratuita, sino una compensación de servicios.
En sentido económico, el trabajo que realizaba el indio resultaba siendo más productivo que la repartición de las riquezas. O sea que de alguna manera la esclavitud, a través del pago, por decirlo así, de una persona para que fuese a trabajar para un conquistador, era también como parte del pago de un impuesto. Se lo voy a volver a leer otra vez de nuevo, ahorita. Entonces ahorita vamos a, a leer esta parte. Amor, por favor, salí, por favor. Ay, lo siento. Bueno, lo siento, jóvenes, lo siento. Pues sí, les estaba comentando de que se representaba un tributo para el rey. Consistía en entregar a algunos de los vasallos que se hubieran distinguido en la conquista. No era una donación gratuita, sino una compensación de servicios. En sentido económico, el trabajo que realizaba el indio resultaba siendo más productivo que la repartición de las riquezas. Almojarifazgo, les voy a hablar un poquito acerca del mismo. Era un impuesto de origen árabe. Imagínense, era un impuesto de origen árabe típico de exportación introducido a las instituciones españolas, que consistía en 15% sobre el valor de la mercadería per cápita o contribución directa. Debía pagarse en dinero o en especie. Fue creado en el año 1591. Consistía en el pago aduanero de cuanta mercadería se exportaba desde el Estado de España. Se pagaban un 2% en España al salir de la mercadería y un 5% al ser recibida en puertos de América, ¿verdad? Dice que la mercadería cuando se pretendía, por ejemplo, trasladarse cierta mercadería de España a América, llegado acá se pagaba un 5%, pero esta mercadería antes de salir de España se cancelaba un 2% sobre el valor de la mercadería. De esta manera se podría caracterizar al almojarifazgo. Se le atribuye una característica de impuesto aduanero, ¿sí? Ya estamos terminando la clase. Entonces les voy ahorita a subir en el grupo la información, ¿verdad? Y necesito que me realicen lo siguiente, ¿verdad? Vamos a copiar la información tal como está acá, ¿verdad? Los conceptos que acá tengo. Y me colocan una ilustración, porfa, por cada concepto, ¿sí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Solo son 6 conceptitos. Entonces ahorita se los voy a trasladar en el grupo para que lo puedan realizar, ¿verdad? Muchas gracias por estar presentes, jóvenes.